La noche en que todo cambió, el viento sonaba como un animal herido. La lluvia golpeaba el vidrio del diner con rabia. Y adentro, Mateo limpiaba mesas vacías, contando monedas como si fueran migajas de esperanza. Su letrero de abierto seguía encendido, no porque hubiera clientes, sino porque apagarlo se sentía como rendirse. Ese lugar era lo único que le quedaba. El último recuerdo vivo de su padre. El último techo antes de caer. Mateo ya iba a cerrar cuando vio una sombra tambaleándose afuera. Un hombre grande, empapado, con una chaqueta de cuero vieja y las manos temblando. No parecía peligroso. Parecía roto. Se quedó bajo la luz del letrero, como si el calor de una palabra pudiera salvarlo. El hombre entró despacio. El aire frío lo siguió como un fantasma. Tenía la cara marcada por el tiempo y los ojos llenos de una vergüenza silenciosa. Se sentó en la mesa del rincón sin mirar el menú. Tragó saliva, como si pedir comida fuera pedir perdón. Señor, yo solo necesito calentarme un minuto, murmuró. Mateo lo observó. Vio las uñas moradas por el frío. Vio el pecho subir y bajar con esfuerzo. Vio el orgullo peleando contra el hambre. Y en el bolsillo del hombre asomaba un parche gastado de motero, un símbolo que a muchos les daría miedo. Mateo debió decirle que se fuera. Debió pensar en la caja, en las deudas, en el alquiler atrasado. Pero en lugar de eso, le llevó un café caliente sin preguntar nada. El hombre lo miró como si nadie lo hubiera tratado con humanidad en años. ¿Cuánto es? Preguntó. Mateo tragó duro. Esta noche es por la casa. Y en ese instante, sin que Mateo lo supiera, acababa de abrir una puerta que ya no se iba a poder cerrar. Mateo se llamaba Mateo Salas, y su diner se llamaba El Faro, aunque hacía meses que no iluminaba a nadie. Las luces parpadeaban, la cafetera sonaba como si estuviera cansada, y el olor a grasa se quedaba pegado en la ropa como un recordatorio de que trabajaba demasiado para ganar demasiado poco. La mayoría de la gente pasaba de largo. Decían que el barrio se había puesto feo, que de noche no era seguro. Mateo lo sabía, pero también sabía otra cosa. Si cerraba, perdía todo. Esa noche, cuando el motero entró, Mateo sintió una mezcla rara. Miedo, sí, y también pena. El hombre tenía la barba empapada, los labios pálidos, y una mirada que no pedía limosna. Pedía permiso para seguir vivo. Me llamo Iván, dijo al fin, sin levantar mucho la voz. Mateo asintió, como si ese nombre pesara. Puso un plato frente a él. Sopa caliente, pan y un pedazo de pastel que Mateo guardaba para sí. Iván se quedó quieto. No tengo con qué pagar, susurró, y esa frase salió con un dolor viejo. Mateo se encogió de hombros y trató de sonar normal. Pagarás cuando puedas. Si puedes. Iván apretó la taza de café con ambas manos, como si el calor fuera lo único real. No sabes lo que haces, murmuró. Mateo frunció el ceño. Solo te doy comida. Iván soltó una risa corta, amarga. En mi mundo, eso no existe sin precio. Mateo tragó saliva. Quiso preguntarle qué le había pasado, pero vio una cicatriz en su muñeca y luego otra en el cuello, y entendió que había historias que no se arrancan a la fuerza. El diner estaba vacío. Solo la radio vieja murmuraba una canción triste. Mateo se sentó en la barra y lo observó comer. Iván lo hacía despacio, con respeto, como si cada cucharada fuera un regalo sagrado. En un momento, Iván levantó la mirada. Sus ojos brillaban, pero no por la luz. ¿Por qué? Preguntó, directo. Mateo dudó. Pensó en su padre, en como siempre decía, si alguien tiembla frente a ti, primero dale calor, después haces preguntas. Y dijo la verdad más simple, porque si estuviera en tu lugar, me gustaría que alguien me viera. Iván bajó la mirada, se limpió la boca con la servilleta, temblando. Estás metiéndote en algo grande, repitió, más serio. Mateo sintió un escalofrío que no venía del frío. ¿Qué quieres decir? Iván metió la mano en el bolsillo y sacó una cadena con una placa metálica. La sostuvo un segundo, como si fuera un recuerdo pesado, y luego la guardó otra vez. Solo, ten cuidado con quien te ve ayudándome. Mateo quiso reírse. Quiso decirle que nadie veía nada. Pero justo en ese momento, por el vidrio empañado, Mateo notó un auto oscuro estacionado al otro lado de la calle,
con los faros apagados, y alguien adentro mirando fijo hacia el faro. Y entonces, por primera vez, Mateo sintió que esa noche no era una noche cualquiera. Terminó de limpiar la última mesa, apagó una luz y escuchó a Iván decir en voz baja: «Ya es tarde, y ellos ya saben dónde estás». Mateo fingió que no escuchó, pero su mano se quedó quieta sobre el trapo húmedo. «¿Quién es?», preguntó al fin, tratando de sonar calmado. Iván se levantó lento, como si cada hueso le doliera. Se puso la chaqueta mojada y miró hacia la ventana sin acercarse. «Los que no perdonan», dijo, y esas palabras no eran una amenaza, eran una advertencia cansada. Mateo respiró hondo. «Mira, amigo, aquí no hay nada. Solo un Dainer viejo y un tipo que quiere pagar el gas». Iván lo miró por primera vez con algo parecido a tristeza. «Eso es lo que te hace valiente, o lo que te hace fácil de romper». Iván dejó un billete arrugado sobre la mesa. Mateo lo empujó de vuelta. «Guárdalo». Iván negó con la cabeza. «Si no lo aceptas, sentiré que te debo todo. Y yo no quiero deberte». La voz se le quebró un segundo, y Mateo entendió que ese hombre llevaba semanas, quizá meses, sobreviviendo con pura terquedad. Mateo tomó el billete, no por dinero, sino por dignidad. «Está bien», dijo, «pero mañana te doy desayuno». Iván sonrió apenas, una sonrisa pequeña que parecía olvidada. Cuando Iván salió, el viento lo golpeó como una bofetada. Caminó hacia una moto vieja estacionada cerca. Mateo, sin pensarlo, le abrió la puerta y gritó: «Oye, si necesitas un lugar, tengo un almacén detrás. No es mucho, pero no te congelas». Iván se quedó inmóvil. Miró el auto oscuro, al otro lado de la calle. Luego miró a Mateo. «No me sigas», dijo. «No te asomes». Y arrancó la moto con un rugido que cortó la noche. Mateo cerró la puerta con llave. Apagó el letrero de abierto. Y aún así, sintió que la calle lo seguía mirando. El auto oscuro no se movía. Solo estaba ahí, como una sombra esperando. Mateo corrió las cortinas. Se apoyó en la barra. Su corazón latía rápido. A la mañana siguiente, el Dainer abrió igual. Mateo se obligó a sonreír a los pocos clientes. Sirvió huevos, café, tostadas. Pero su mente estaba en la noche anterior, en el temblor de las manos de Iván, en esa frase: «Ellos ya saben dónde estás». Al mediodía, entraron dos hombres que Mateo no había visto antes. Trajes baratos, miradas frías. Se sentaron sin saludar. Uno de ellos jugó con un palillo entre los dedos. «Bonito lugar», dijo, sin emoción. Mateo se secó las manos en el delantal. «Gracias. ¿Qué van a ordenar?» El otro hombre sonrió sin dientes. «Solo venimos a preguntar por un tipo. Grande, chaqueta de cuero, cara dura. Tal vez lo viste anoche». Mateo sintió que se le secaba la boca. «Aquí viene mucha gente», mintió. El primer hombre inclinó la cabeza. «No nos hagas perder el tiempo. Ese hombre tiene deudas. Y donde va él, la gente que lo ayuda termina pagando también». Mateo apretó los puños bajo la barra. «Yo no le debo nada a nadie», dijo, tratando de sonar firme. El hombre del palillo se levantó y dejó una tarjeta sobre la mesa. «Si lo ves, llamas. Si no, quizá tu Dainer no llegue al próximo mes». Y se fueron, dejando el aire pesado. Mateo se quedó mirando la tarjeta. En letras negras, solo un número, nada más. Entonces, la puerta se abrió otra vez, y por un segundo Mateo pensó que era Iván. Pero no, era Rosa, la vecina, con ojos asustados. Mateo susurró: «Hay un grupo de hombres afuera. Están mirando tu local». Y uno dijo tu nombre. Y Mateo sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Rosa tenía manos pequeñas y una voz que siempre sonaba como abrazo. Pero ese día, su cara estaba pálida. «Te lo juro, Mateo», dijo, mirando hacia la calle. «No son clientes. No son gente normal». Mateo se asomó con cuidado por la ventana. Vio dos motos al final de la cuadra. Vio el auto oscuro otra vez. Y vio a un hombre fumando, con la vista clavada en el faro como si fuera un blanco. Mateo tragó saliva y sintió una rabia rara. No rabia contra Iván.
Rabia contra el mundo que hacía que ayudar a alguien fuera peligroso. Se metió la tarjeta en el bolsillo y siguió trabajando. Pero cada campanita de la puerta lo hacía saltar. Esa noche, cuando cerró, encontró la cerradura marcada, como si alguien hubiera intentado forzarla. Alguien dejó un mensaje con marcador en la pared del callejón trasero. No te metas. Mateo se sentó en el piso del almacén, con la espalda contra cajas viejas. Se tapó la cara con las manos. Por un momento, pensó en venderlo todo, irse, empezar en otro lugar. Pero luego pensó en su padre, en cómo murió dejando deudas. Sí, pero también dejando orgullo. El faro era lo único que le quedaba de él. Y ahora, unos extraños querían quitárselo, solo porque dio sopa caliente. Pasaron días. Iván no volvió. Y eso, en lugar de calmar a Mateo, lo inquietó más. Porque si Iván estaba huyendo, era porque el peligro era real. Y si el peligro era real, ¿por qué el peligro seguía rondando el Dainer? Una tarde, mientras Mateo barría, vio a un niño temblando afuera. Era Nico, el hijo de Rosa. Tenía una carta en la mano. Mamá dijo que te la diera, dijo. Mateo abrió papel con dedos nerviosos. Era una nota corta. Si te pasa algo, no estás solo. R. Mateo sonrió con tristeza. Gracias, le dijo al niño, y cuando levantó la vista, vio algo que le apretó el estómago. Un hombre del barrio, don Esteban, estaba discutiendo con dos tipos cerca del local. Esteban señalaba el Dainer como si estuviera diciendo, aquí. Mateo dejó la escoba y salió. ¿Qué pasa? Esteban lo miró, avergonzado. Mateo, yo no quería, pero me apretaron. Dicen que si no hablo, me quitan la tienda. Uno de los tipos empujó a Esteban y lo tiró contra la pared. Cállate, viejo. Mateo se puso entre ellos. Déjenlo. El tipo lo miró con desprecio. El héroe del Dainer. Sonrió. Mira, campeón. Esta noche vas a aprender a no jugar al buen samaritano. Mateo sintió un golpe en el estómago. Cayó de rodillas. El aire se le fue. Escuchó risas. Escuchó a Rosa gritar desde su ventana. Y en el suelo, mientras trataba de respirar, vio una bota cerca de su cara. Una bota pesada. El tipo se inclinó. Tienes dos opciones, susurró. Nos das lo que queremos, o mañana solo quedarán cenizas. Esa noche, Mateo cerró temprano. Aseguró puertas y ventanas. Se quedó sentado en el Dainer oscuro, con la escopeta vieja de su padre sobre las piernas, aunque ni siquiera sabía si funcionaba. Afuera, la calle estaba demasiado quieta, demasiado silenciosa. Y entonces, cerca de la medianoche, escuchó el sonido de motores acercándose, muchos motores, como un trueno que venía directo hacia el faro. Mateo se levantó de golpe. El corazón le golpeaba las costillas. Apagó la poca luz que quedaba y miró por una rendija de la cortina. Lo que vio le heló la sangre, y al mismo tiempo le encendió una esperanza que no entendía. Motos, no 2, no 5, decenas. Faros brillando como ojos en la oscuridad. El ruido era tan fuerte que parecía que la noche se partía en dos. Por un segundo, Mateo pensó lo peor. Vinieron por mí. Pensó en fuego, en golpes, en su Dainer destruido. Pensó en Rosa, en Nico. Pensó en cómo se siente perderlo todo sin que nadie te defienda. Sus manos temblaron sobre la escopeta. No quiero morir aquí, se dijo, con una voz que casi no era suya. Pero entonces vio algo. Las motos se detuvieron y formaron una especie de círculo frente al Dainer, como si lo protegieran. Los hombres del auto oscuro intentaron moverse, pero quedaron atrapados entre motos. Mateo vio a uno bajar del auto con prisa, mirar alrededor y volver a meterse como un ratón. La puerta del Dainer no se abrió. Nadie entró. En vez de eso, un hombre bajó de una moto en el centro. Grande, chaqueta de cuero, la misma forma de caminar. Mateo reconoció esa silueta antes de ver la cara. Era Iván. Mateo abrió la puerta apenas, con cuidado, con el frío cortándole la cara. Iván levantó una mano, como diciendo, «Tranquilo». Se acercó despacio. Sus ojos ya no tenían esa vergüenza de la primera noche. Ahora tenían algo más. Determinación y dolor. «Mateo», dijo con voz ronca, «lo siento».
Mateo apretó la mandíbula. ¿Lo sientes ahora? Mira lo que trajiste. Señaló las motos, la calle, el auto oscuro. Iván miró alrededor sin perder la calma. No traje esto para lastimarte. Lo traje para que sigas respirando. Mateo tragó saliva. ¿Quiénes son? Iván no respondió con palabras. Hizo un gesto, y uno por uno, los moteros se quitaron los cascos. Hombres y mujeres, rostros duros, miradas serias, y en cada uno, Mateo vio algo inesperado: respeto. Iván se acercó más. Esa noche, dijo, yo estaba listo para desaparecer, para dejarme morir en una carretera. Tenía una deuda grande, y no era dinero, era culpa. Mateo lo miró sin entender. Iván continuó. Tú me diste comida, me diste calor, me trataste como persona cuando yo me sentía un monstruo. Mateo sintió que la rabia se le mezclaba con lágrimas, y por eso casi me queman el negocio. Iván bajó la mirada, como si esa frase fuera una cuchillada. Por eso vine, porque no voy a dejar que te destruyan por mi culpa. Señaló el auto oscuro. Ellos creen que mandan, pero hoy no. En ese momento, uno de los hombres del auto oscuro bajó con una sonrisa falsa y una pistola escondida. Mateo lo vio por la ventana y dio un paso atrás. Iván también lo vio, y su voz se volvió hielo. No, dijo, firme, ni un paso más. Los moteros avanzaron como una sola sombra gigante. El hombre dudó. La calle se llenó de tensión. Mateo sintió que algo terrible iba a pasar, y entonces escuchó una sirena a lo lejos, acercándose rápido, como si alguien hubiera llamado a la policía. Iván miró a Mateo, sorprendido, y susurró: ¿Quién los llamó? Y Mateo, sin saber la respuesta, solo vio cómo las luces azules se reflejaban en los cascos, justo antes de que la noche explotara en caos. Las sirenas llegaron como un golpe de realidad. 2 patrullas doblaron la esquina con velocidad. Las luces azules pintaron la calle de un brillo extraño, casi irreal. Los hombres del auto oscuro intentaron huir, pero las motos los cercaron sin tocarles un pelo. Iván levantó las manos, mostrando que no buscaba pelea. Y entonces, algo que Mateo nunca imaginó sucedió. Los moteros no gritaron, no golpearon, no hicieron show. Solo esperaron, como si ya hubieran vivido demasiadas guerras para necesitar otra. Un oficial bajó del patrullero. Miró la escena con desconfianza. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó, manos cerca del arma. Iván dio un paso al frente con calma. Oficial, venimos a proteger un negocio. Esas personas lo han estado extorsionando. El oficial miró a los hombres del auto. Uno de ellos intentó hablar, pero Iván sacó algo del bolsillo, una pequeña grabadora. Tengo audios, dijo. Amenazas, nombres, lugares. Mateo abrió los ojos. ¿Tú grabaste? Iván lo miró sin orgullo. Aprendí tarde, pero aprendí. El oficial tomó el dispositivo. Otro agente revisó el auto oscuro. Encontraron un bidón pequeño y trapos. Mateo sintió náuseas. Era real. De verdad iban a quemar el faro. Rosa llegó corriendo con Nico en brazos, llorando. «Mateo», gritó. Mateo la abrazó fuerte, temblando. «Estoy bien», dijo, aunque no se sentía bien. Se sentía salvado por un milagro que rugía en motos. Horas después, cuando la calle se vació y el frío volvió a ser solo frío, Iván entró al diner con Mateo. Se sentaron en la misma mesa del rincón, la misma donde Iván había comido sopa como si fuera su última cena. Mateo le sirvió café, esta vez con manos más seguras. «¿Por qué volviste realmente?», preguntó Mateo, con la voz baja. Iván sostuvo la taza y miró el vapor. «Porque cuando era joven», dijo, «yo tenía un diner como este en mi camino. Una señora me dio un plato caliente. Yo estaba perdido, pero esa noche yo elegí el orgullo y el enojo. Volví con gente equivocada, y ese lugar desapareció». Iván tragó saliva. «He cargado esa culpa años. Cuando tú me diste comida, sentí que la vida me estaba dando otra oportunidad de hacer lo correcto». Mateo sintió un nudo en la garganta. «Entonces, esto es tu forma de pagar». Iván negó despacio. «No, esto es mi forma de cambiar».
Se sacó la cadena con la placa metálica y la puso sobre la mesa. Esto era de mi hermano. Murió por ese mundo. Yo me quedé viviendo como si no importara. Pero tú me recordaste que un acto pequeño puede salvar a alguien. Pasaron semanas. Los hombres del auto oscuro desaparecieron del barrio. La policía siguió investigando. Y el faro cambió. No se volvió un lugar rico. Se volvió un lugar vivo. Empezaron a llegar clientes, curiosos, agradecidos. Los moteros, de vez en cuando, paraban a tomar café. Nunca molestaban. Siempre pagaban. Siempre saludaban a Rosa y a Nico. Y una mañana, Iván llegó con un sobre. ¿Qué es esto?, preguntó Mateo. Iván sonrió con humildad. Un préstamo sin interés, para arreglar el techo, para que el letrero no parpadee más. Mateo quiso negarse. Iván lo miró fijo. Déjame hacer algo bueno. Déjame ser el hombre que debí ser hace años. Mateo aceptó, con lágrimas en los ojos, y entendió por fin la verdad. A veces, dar un plato caliente no solo alimenta el cuerpo. A veces, cambia destinos. Moraleja, nunca subestimes el poder de un acto simple de bondad. No sabes a quién estás salvando, ni cómo esa bondad puede volver a ti con una fuerza que te transforme la vida. Pregunta para ti, si hoy vieras a alguien temblando de frío y orgullo frente a tu puerta, ¿abrirías aunque tuvieras miedo?